En cada semilla, en cada cultivo y en cada comunidad hay un saber que brota de la experiencia, una ciencia viva que se cultiva con las manos, con la paciencia y el amor de quienes trabajan la tierra. En Agrosavia aprendemos de ellos. Escuchamos, respetamos y tejemos conocimiento. Por eso somos una red de conocimiento que se mueve por el país y relaciona con el mundo, llegando donde la ciencia nunca ha estado. Porque el talento más grande es el que se pone al servicio de los demás. No somos solo una institución, somos personas, corazones y mentes que creen en un país posible, que caminan el territorio, que siembran conocimiento y contribuyen a transformar el futuro. Agrosavia, el conocimiento que se comparte, el talento que transforma a Colombia. Buenas tardes para todas y para todos los que están viéndonos hoy en esta nueva transmisión del Espectador. En esta oportunidad organizamos un conversatorio muy especial en asocio con Agrosavia que tiene un título muy provocador. Es Los retos del sector agropecuario para el próximo cuatrenio, el papel de la ciencia, la tecnología y la innovación. Muchas gracias a todas y todos por estar conectados y para este conversatorio invitamos a un panel de lujo que, bueno, ya verán ustedes que son personas que tienen un amplio recorrido en estos temas. Aquí a este costado pues me acompaña una persona que no necesita presentación, que es Cecilia López Montaño, que hace un par de años fue ministra de Agricultura, también tiene una larga vida en todo el sector público. Cecilia, muchísimas gracias por estar con nosotros en El Espectador. Un placer estar aquí. Gracias. También nos acompaña Óscar Andrés Calderón Melo, que es el jefe de asistencia técnica sectorial de la Federación Nacional de Departamentos. Óscar, muchas gracias por sacar un rato en su agenda para conversar. Un gusto, Sergio, y un saludo muy especial de parte del doctor Diego Tavera, nuestro director ejecutivo, que por razones de agenda no alcanzó a llegar dentro del tiempo establecido, pero bueno, acá estamos. Claro, la agenda estos días me imagino estar durísima. Y también está con nosotros Miguel Serrano, que es el director de Agrosavia, justamente nuestro aliado. Miguel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en El Espectador. Bueno, muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a todos los panelistas por acompañarnos y por supuesto a las personas que nos están escuchando y con quienes queremos compartir estas ideas. Y aquí a este costado nos acompaña Leonardo Ariza, que es el gerente general de Acosemillas. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Leonardo. Sergio, muchísimas gracias. Un placer estar acá con este grupo tan importante de expertos del sector y pues complacido de estar acá en El Espectador y gracias a Agrosavia también por esta iniciativa. Muchas gracias. Y finalmente está con nosotros Freddy Fernando Garcés Obando, que es el director de Cenicaña, que es el Centro de Investigación de la Caña de Azúcar. Muchísimas gracias, Freddy, por estar nuevamente con nosotros. Muchas gracias, Sergio, y nuevamente gracias también a Agrosavia, al Espectador, por darnos esta oportunidad de compartir lo que hacemos los centros de investigación por el país. Oh, buenísimo. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros conversando sobre temas tan importantes, indispensables para los próximos 4 años. Y quería empezar con algo que es absolutamente coyuntural todavía con Miguel, el director de Agrosavia, porque yo en los 14 años que llevo en El Espectador, creo que en estos 2 últimos es la primera vez que veo que Agrosavia acapara tantos titulares en todos los medios de comunicación. Sin duda hubo algunas tensiones con el Ministerio de Agricultura y pues no puedo dejar pasar esta oportunidad sin preguntarle, después de esos apuros financieros, cómo termina esa billetera de Agrosavia, doctor Miguel.
Bueno, gracias por la pregunta difícil, Sergio. En relación con eso, debo decir que continuamos con una situación de déficit todavía. Agrosavia tiene que superar digámoslo, la situación que se presentó asociada al incremento del salario mínimo a comienzos de año, que impactó de manera muy fuerte nuestras finanzas, de manera que todavía tenemos un déficit y todavía tenemos preocupaciones en torno a la asignación de Agrosavia para el año 2027. Esperamos eh, encontrar un camino muy positivo con el nuevo gobierno para solucionar tanto la problemática del déficit del 2026 como el horizonte, digamos, lo que nos permita trabajar correctamente en el 2027. Ya empezaron, solo por curiosidad, ya empezaron conversaciones con este gobierno que entra en pocos días. Hasta el momento no, pero esperamos hacerlo tan pronto como seamos convocados para ese propósito. Bueno, muy bien. Doctora Cecilia, usted fue ministra de Agricultura en este gobierno que está a punto de finalizar. Y usted ha sido en distintos escenarios crítica cuando ha tenido que hacerlo públicamente. Y quería preguntarle si Agrosavia, que es una entidad que también estaba atada a ese Ministerio de Agricultura que usted lideró, tuvo la relevancia que debía tener en estos últimos 4 años. ¿Usted qué opina? Bueno, primero yo quiero empezar por reconocer la importancia de Agrosavia. Es decir, eso me parece que es el punto central, porque Agrosavia es investigación, conocimiento, transferencia de tecnología, desarrollo. Pero desafortunadamente tengo que decir que por distintas razones no tuvo el protagonismo que ha debido tener. Aquí se cruzaron muchas cosas. Una que vimos mucho al final, que es de una naturaleza más ideológica. O sea, el Estado tiene que controlarlo todo. Y ustedes fueron víctimas de eso. Pero yo desde el principio, los 8 meses en que estuve, tuve una preocupación que me gustaría que fuera parte de este debate, y es el papel de Agrosavia, ¿sí? Y creo que para que Agrosavia cumpla su papel, y que es vital para los próximos, no solamente 4 años, aquí hay que pensar a largo plazo, ¿sí? Porque Colombia tiene tantos problemas que no los va a resolver un gobierno. Aquí se inicia un proceso que ojalá sea el que necesitamos. Pero me parece que aquí, y yo desde el principio lo dije con el antiguo director de Agrosavia, yo no desconozco la capacidad de generar conocimiento que ha tenido Agrosavia, un equipo de investigadores del más alto nivel. Pero yo tengo una profunda preocupación sobre el verdadero impacto que Agrosavia debe tener sobre una realidad rural. Y me gustaría que habláramos después de eso para no copar la agenda. Aquí hay 2 sectores rurales. Un sector rural tradicional, que es el que nos alimenta, y un sector moderno, ¿sí? Que es el que nos da las divisas. Pero esos 2 sectores no se están comunicando y han tenido diferente importancia relativa en los distintos gobiernos. Entonces me gustaría después volver sobre eso, pero creo que Agrosavia, ahí hay un vacío, que si Agrosavia no encuentra y no define claramente ese rol de cómo manejarse en los 2 sectores, ¿sí? Especialmente en el sector más tradicional, donde no tiene conocimiento, no tiene tecnología, no hay transferencia, Agrosavia no va a encontrar el papel protagónico que debe tener. Yo lo dejaría ahí para empezar la discusión. Bueno, no, está buenísimo, doctora Cecilia, ya metiéndole un poquito de picante a esta conversación. Ya lo vamos a retomar un poco esos vacíos y esos caminos a largo plazo para garantizar esa importancia de Agrosavia, pero quería pasar con Óscar Andrés, que nos acompaña a la Federación Nacional de Departamentos. Quería que, como para complementar esta primera ronda de contexto, nos contara un poco cuál ha sido la relación que ustedes han tenido con Agrosavia, que también muchos llaman el brazo científico del Agra. ¿Ha sido fluida estos últimos años o también se han encontrado alguna que otra piedra en el zapato? Bueno, inicialmente nosotros creo que hemos tenido una conversación fluida con los diferentes actores del sector, incluido Agrosavia. Yo creo que cada uno de esos actores ha sido muy relevante para el proceso de acompañamiento que nosotros hacemos a los departamentos en temas técnicos.
de manera permanente nosotros venimos haciendo unos procesos de asistencia técnica donde Agrosavia en particular y diferentes actores de la industria pues han sido esenciales para esos procesos, especialmente haciendo énfasis en las competencias que tienen los departamentos en términos de extensión agropecuaria y en términos de la planeación del sector. En el año 2017 la Federación tuvo la oportunidad de suscribir un convenio precisamente con Agrosavia para la consolidación de un laboratorio de análisis para el tabaco. Como ustedes saben, una de las rentas estratégicas para los departamentos tiene que ver con el cigarrillo, y para nosotros era muy importante en ese momento, y lo sigue siendo, poder tener tecnología específica que permitiera de alguna manera consolidar el sector, no solamente desde el punto de la generación de rentas, sino también desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista de las buenas prácticas también del sector a través de la implementación de diferentes tecnologías, que en especial pues este laboratorio que logramos consolidar en el año 2017 con una inversión conjunta entre los departamentos y Agrosavia a través de ese convenio con la Federación Nacional de Departamentos, pues logró llegar a buen término, y en este momento pues hace parte, digamos, de una estrategia de generación de conocimiento alrededor del sector que permite modernizar además ese rubro tan estratégico para los departamentos. Bueno, bien, muchísimas gracias, Oscar, y paso a este costado con Leonardo y con Freddy. Les quería preguntar a ustedes, pues, sin duda pueden tener una mirada un poco externa, pero ustedes están inmersos también en este sector agrícola, son dos protagonistas de este sector. Y no sé si ustedes ya han entablado alguna relación con el nuevo gobierno, pero quería que nos contaran ustedes qué lugar esperan que pueda tener la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación del agrocolombiano ahorita con este gobierno de Abelardo de la Espriella, o qué señales, si nos pueden contar, han visto de parte de este nuevo gobierno. Empecemos por acá, Leonardo. Bueno, sí hemos tenido ya acercamiento con el ministro designado, con el doctor Indalecio Dangond, y la verdad es que nos llenamos de buena vibra y esperanza, porque creemos que viene conociendo de manera directa la situación de cada uno de los diferentes subsectores del agro colombiano. De suerte que hemos tenido reuniones, varios de los gremios de la producción con el ministro, y vemos que tiene clara esa diferenciación que propone la doctora Cecilia López de tener claro que hay un país de pequeños productores, muy pequeños, de menos de 5 hectáreas, son más de 2,5 millones de productores, y hay un grupo de medianos productores y algunos pocos grandes que hay que encadenarlos, que hay que unir esa pequeña producción en escala, unirla con la agroindustria. Creo que eso sería bien interesante. Él viene hablando de competitividad, productividad y rentabilidad. Creo que esos son puntos muy claros que viene desarrollando en la propuesta de su estrategia, y bueno, esto tiene que ser de la mano indiscutiblemente con investigación. A mí me parece que el fortalecimiento del desarrollo de la investigación con Agrosavia, con los centros de investigación que cuenta el país, tanto privados como públicos, ¿no? Deben fortalecerse. Indiscutiblemente la formación y la transferencia tienen que ir de la mano para que le podamos llegar de verdad al campo con la problemática real. Algo muy interesante que lo han empezado a hacer ya este gobierno que nos llega el próximo 7 de agosto es a reunirse en las diferentes regiones del país. Habla claramente de que vamos a trabajar en el campo con la problemática real y a solucionarle los problemas a los campesinos con productividad, ¿no? Habla igualmente del desarrollo de la Orinoquía, de la Altillanura, como un potencial grande para los grandes proyectos, pero indiscutiblemente se deberá encadenar todo esto con la producción también de los pequeños y medianos productores. Entonces vemos un panorama esperanzador en el nuevo gobierno que nos llega el próximo 7 de agosto. Buenísimo. Freddy, ¿usted coincide o...? Sí, sin duda alguna.
Leonardo cerró hablando de un panorama esperanzador. Después de que nosotros salimos de la reunión con el ministro designado, realmente salimos pensando en confianza. Realmente tiene muy claro, por la experiencia, son más de 40 años que él ha estado realmente trabajando en la agricultura, y alrededor de esos tres componentes que mencionó Leonardo, de competitividad, productividad y sostenibilidad, pues hay 5 ejes muy claros que él ha identificado, y sin duda hay un papel protagónico de la innovación en esos 3 pilares. Entonces, realmente vemos allí una muy buena oportunidad, no solo para la investigación pública, sino también privada. Incluso él está buscando la oportunidad de generar un fortalecimiento de esas relaciones público-privadas para poder generar un impacto en las diferentes cadenas. Por ejemplo, en cultivos de gran escala, pues la doctora Cecilia hablaba de pequeños, medianos y también de industria. Yo creo que en industria se ha logrado llegar a un punto de un buen nivel de productividad por unidad de área. Las industrias tienen que pensar, incluso los mismos productores medianos y pequeños, en alternativas para darle valor agregado a lo que se produce, para no depender de una materia prima finalmente que pueda tener un valor con un mercado que puede ser muy retador, sino encontrar alternativas. Y yo creo que esa visión la tiene clara también el gobierno para buscar alternativas, por ejemplo, en bioeconomía, en bioenergía, y obviamente llevar a exportar y buscando alternativas de lo que normalmente producimos en Colombia. Entonces, realmente generó confianza esa primera reunión, y lo que hemos visto en su viceministro es que hay una muy buena alineación en ese sentido. La reunión, ¿cuándo fue, Leonardo? Él hace ya una semana. Freddy, perdón. Ujú. Bueno, entonces ya vi unos primeros acercamientos con el nuevo ministro y me quiero trasladar otra vez al otro extremo de la mesa con Miguel, que le entendí que hasta el momento todavía no han tenido oportunidad de conversar con el nuevo ministro de Agricultura, ¿cierto? Correcto. Sí, señor, así es. Bueno, pues si nos movemos en el terreno hipotético, Miguel, si lo llama ahorita el nuevo ministro de Agricultura, el doctor Indalecio Dangond, que seguro está aquí acompañándonos en esta transmisión, y le pregunta cuáles deberían ser esas prioridades en investigación para que esos sistemas productivos sean más competitivos en las cadenas estratégicas claves como el maíz, el cacao y bueno, los otros cultivos que también ya mencionó aquí la doctora Cecilia. ¿Usted qué le diría si le pega una llamada ahora en unos minutos? Sí, si llama en unos minutos, entonces el doctor Indalecio, por supuesto, le tendríamos que decir en primer lugar que uno de los ejes principales que hay que profundizar en este momento es la problemática fitosanitaria, la investigación en la problemática fitosanitaria. Tenemos en este momento algunos desafíos críticos para el trabajo en algunas de las cadenas clave, que no son solamente para la línea de exportación, sino para el autoabastecimiento alimentario. Estamos hablando particularmente del plátano y el banano, que están enfrentando digámoslo, una situación crítica con el Fusarium, y esta enfermedad está avanzando. En ese sentido, pues ya hay un trabajo, por supuesto, de varios años de Agrosavia, pero junto con esto tenemos para las solanáceas, dentro de las que se encuentra la papa, el tomate, el lulo. Tenemos el problema de la punta morada, que es una problemática bastante compleja que está avanzando también en el país. Junto con eso, entonces, tenemos estas líneas de manejo fitosanitario. El segundo elemento que sin duda tenemos que avanzar es el de la investigación orientada al aumento de la productividad por la línea del mejoramiento del material reproductivo, tanto a nivel vegetal como animal. Cuando hablamos del sector agropecuario, no estamos exclusivamente planteando la producción vegetal, sino también, en este caso, la ganadería, que es uno de los renglones más importantes, también una vez más en esa misma línea, tanto para el sector
industrial como para el sector de autoabastecimiento alimentario y para las economías circulares que se presentan en los territorios. Entonces la ganadería regenerativa, la ganadería sostenible, el establecimiento de sistemas agroforestales integrados con producción ganadera que tienen un potencial extraordinario, tanto para la altillanura, que es uno de los escenarios que actualmente el nuevo gobierno ha planteado, por lo menos expresamente, como uno de los puntos clave, pero también para el resto del país, porque hay mucho por hacer en relación con el abordaje de estos, digamos, sistemas productivos que tienen un efecto, digámoslo, complejo a nivel ambiental, pero en los que por medio de la investigación ya se han encontrado iniciativas concretas, sistemas funcionales que permiten hacer un manejo adecuado, reduciendo, no solamente reduciendo, sino en algunos casos invirtiendo el impacto negativo de la generación de metano por medio de otras iniciativas y de la fijación de carbono en el suelo. Ahora, aquí, junto con los ejes de investigación que tendríamos, podríamos hablar, por supuesto, de varias cadenas. En el caso de cacao, la problemática de la acumulación de cadmio y cómo se puede manejar para poder fortalecer la cadena, que además está concentrada en pequeños productores. Entonces, en ese sentido podríamos trabajar y hay muchos elementos importantes. Pero quisiera tomar algunos de los puntos que planteó la doctora Cecilia, porque Agrosavia, ahí nos tocamos, y también para decirle al doctor Indalecio, no es solamente la investigación. Agrosavia tiene una misionalidad comprometida con la transferencia de tecnología. Y acuso muy amistosamente el planteamiento en torno a la discusión sobre el impacto actual de Agrosavia y su, digámoslo, la posibilidad de que ese impacto, que sí existe por supuesto, pero que ese impacto se potencie, que ese impacto se aumente significativamente por medio de la activación de la transferencia de tecnología, principalmente, por supuesto, para los pequeños productores agropecuarios, pero en encadenamientos que nos permitan aumentar la productividad de la pequeña producción, pero también de la mediana y de la grande. Y otro elemento clave es el trabajo de Agrosavia. Tal vez es un poco menos conocido en esa línea, pero también se ha ocupado de la agregación de valor por procesos agroindustriales en distintas cadenas productivas. Ese es otro punto clave en este momento, porque sin lugar a dudas tenemos que abandonar hasta donde sea posible esa condición de la producción agropecuaria, incluso de la pequeña, que se limita a la producción de una materia prima. De acuerdo. Y necesitamos que esta materia prima ojalá pueda ser agregada en sistemas asociativos, organizativos de pequeños productores y transformada hacia mercados funcionales. Y allí el papel de la agroindustria es clave, tanto la agroindustria como el manejo post cosecha, que a veces no se tiene tan en cuenta, pero hay una parte significativa de la producción que se pierde debido a que no puede llegar a los escenarios de mercado en condiciones adecuadas. Entonces, simplificando, algunos ejes existentes de la investigación que son determinantes, la agricultura digital también, que es algo que ya en el mundo es pan de cada día y que en Agrosavia ya se está implementando, pero también la transferencia de tecnología y el avance en procesos de post cosecha y agroindustria rural. Buenísimo, Miguel, muchísimas gracias. Sin duda nos da esto casi para un semestre de universidad sobre esos puntos claves, pero quería preguntarle, doctora Cecilia, también en el caso hipotético de que el nuevo ministro la llame usted, ¿qué otro consejo añadiría que usted ya conoce ese ministerio también al derecho y al revés? Mire, como el ministro es costeño, me va a entender, yo pondría la gota fría, porque el ministerio se enfrenta a una realidad
que hay que entenderla cuando uno ha estado relativamente cerca. Yo entiendo el entusiasmo de ustedes y de lo que yo llamaría una agricultura mediana y grande. Es obvio, los tuvieron marginados en este gobierno porque el Ministerio de Agricultura se ha pasado históricamente o apoya a los gremios y se olvida a los campesinos, o se mete con los campesinos, los indígenas y los afro con este gobierno y se olvida y los manda y los trata bastante mal. Entonces yo les entiendo el entusiasmo. Pero la gota fría para el ministro es que aquí hay una realidad impostergable. La situación del campesinado colombiano y del sector rural es dramática. Y ahí Agrosavia tiene un papel que no ha cumplido. Y ustedes en la transferencia tampoco lo han cumplido. Las humatas no son lo que deberían ser. Y yo simplemente le voy a decir, vea, ministro, primero que todo, haga el censo. Un censo rural. El último censo fue de 2014. Es una vergüenza. No sabemos. Las cifras que tengo del 2014 que las hizo Julio Verdegué, que fue mi asesor, a quien el presidente Petro nunca quiso recibir y resulta que hoy es el secretario de Agricultura de México, me hizo un mapa que dice lo siguiente. De la pequeña producción, y esto sale del 2014, los campesinos y pequeños productores que están vinculados al mercado son el 35% de esa población. Y son básicamente campesinos, porque el resto, los indígenas y los afro, están en autoconsumo, 55%. Y hay un 10% de esa población que no son productores. Esa es una realidad dramática que se traduce en una pobreza, el doble de la pobreza urbana, en una informalidad del 85%, ¿sí? Y en unas condiciones sociales tremendamente difíciles, mientras uno tiene un sector moderno como el sector agrícola moderno que produce 25% de las exportaciones, ¿sí? Y que de los 48 billones de pesos de crédito agropecuario que Indalecio lo ha dicho, perdóneme que lo trate así, pero nos conocemos hace mucho, el 86% de ese crédito agropecuario lo ha recibido un solo sector, el sector grande. Entonces, mi mensaje es el siguiente. Aquí, la política del sector agropecuario y del ministerio y de sus instituciones se ha movido entre favorecer a la gran agricultura y olvidarse de los campesinos, o concentrarse en los campesinos sin darles mucho y olvidarse y marginar a los dos. Mientras ustedes lo han dicho, mientras aquí no se junte, es que ¿dónde está el capital y el conocimiento? Está en la agricultura moderna. Y no se trata de quitarle eso, pero es al Estado al que le corresponde que esa agricultura moderna deje de ignorar al campesinado. Mire, yo me enfurecí en una reunión de la ANDI de Agroindustria que no mencionaron nunca a los campesinos. Eso, ministro, usted que conoce el campo, usted no puede permitirlo. Y Agrosavia tiene una gran tarea y ustedes también, porque la transferencia de conocimiento que es un imposible en este momento para el campesinado, porque no son 5 fanegadas lo que tiene, hay microfundios ya, microfundios. Entonces, a esta gente o le paramos bolas, en serio, les llevamos conocimiento, cosa que Agrosavia no sabe hacer, de pronto no le corresponde, pero sí tiene que sacar ese conocimiento de alguna manera. Regionalmente ustedes han hecho un esfuerzo con las humatas, porque eso lo manejan las alcaldías y las gobernaciones, pero la prueba de que eso no funciona es que la productividad del campesinado está en los pies. Entonces esa es la gota fría. Ministro, no descuide al sector moderno, pero ponga al sector moderno a trabajar con el pequeño campesinado. Pague el celular. Entonces, porque si no, vamos a tener una crisis social. Y quiero decir una cosa muy grave. En ese momento hay 22,000 familias que han recibido tierra, 22,000 familias que han recibido tierra y que no tienen títulos de propiedad. Ahí se puede venir una contrarreforma agraria. Así que, ministro, por favor, actúe. Que me apaguen el celular. Habla usted de la Agencia Nacional de Tierra, por supuesto, doctora Cecilia. Usted ya conoce mi pelea y creo que ahí hay un problema muy serio que el ministro no puede postergar. Yo creo que el reto, y con esto termino, el reto es que a ver si el ministro Indalecio puede juntar lo que Agricultura jamás ha hecho realmente y lo que yo tenga de pecado lo reconozco. He tratado de hacer las dos cosas con mucho éxito, pero o junta los dos y les da unos mandatos, tanto al campesinado que tiene que asociarse, que tiene que aceptar el cambio, que ese es un problema también serio. Por ejemplo, en los sistemas agroalimentarios, ¿dónde está la barrera de esa nueva manera de ver cómo se produce desde el campo hasta el tenedor, hasta la mesa, que es lo que tenemos que entender para exportar?
una barrera grande ha sido el campesinado en el mundo. Entonces, ahí hay un reto porque es sacar al campesinado de esa historia tan tradicional que no le produce la modernidad que necesita, pero también el sector privado no puede ser tan olímpico. Ese sector moderno tiene que aprender a ser generoso y tiene que empezar a cómo comunicar y aunar esfuerzos. Yo creo que ese sería el gran éxito del próximo gobierno. Doctora Cecilia, claro, se valen réplicas. Me gustaría, Por no, yo supuesto. creo que la doctora Cecilia plantea un tema que el ministro ha venido explicando en sus diferentes reuniones con gremios, y es que él quiere un ¿Cuántas campesino. reuniones ha tenido con campesinos? Yo le digo a Abelardo, No, reúnete con campesinos. con FENALCE se reunió con No, pero productores, es que no son estuvimos gremios, con... hermano. No, hay es que que ir allá a la tierra hay donde muchos están los gremios campesinos. que tienen economía campesina, los cafeteros, los paneleros, los cerealeros. Hoy son representantes no solamente medianos y grandes productores, sino la mayoría son pequeños productores. Café tiene Pero el café es una principalmente excepción, muchísimos. o sea, Yo creo que él lo viene diciendo y es que quiere empresarios del campo. Y me parece que haciendo justicia a lo que está planteando el nuevo ministro, creo que él quiere brindarle oportunidades con financiamiento, con asistencia técnica, que ese SNI hay que ponerlo a funcionar, el Sistema Nacional de Investigación que no y funciona. Transferencia, hay que ponerlo a funcionar con los múltiples agrónomos, ingenieros agrícolas que hay hoy con la posibilidad de trabajar y acompañar a través de las asociaciones de profesionales y las asociaciones de productores, vincularlo, pagar la extensión rural en Colombia. Creo que se requiere toda esa investigación que hace Cenicaña, Cenicafé, todos los CENIs más Agrosavia, la tenemos que llevar al campo con tecnología, con biotecnología, doctora Cecilia. Hoy más del 60% de los productores de maíz tecnificado en Colombia siembran con biotecnología, Pero quiere con que le dé un maíz, consejo, con ¿me maíz deja? con biotecnología. Yo creo que los pequeños productores hoy también tienen que tener esas herramientas de innovación tecnológica y estar encadenados en los temas comerciales. Yo creo que hay más de 50 tratados de comercio que tiene el país y todas las posibilidades con esas 40 millones de hectáreas que tenemos, de las cuales solo producimos 40 millones de hectáreas aptas para la producción. Yo creo que tenemos toda la posibilidad, Total, pero sí. eso es con herramientas, con Sí. biotecnología, con buenas semillas, con semillas autorizadas y no con la piratería que nos está absorbiendo el país. Yo creo que hay posibilidades, pero haciendo un trabajo juicioso y de largo plazo. Esto lo Sí. sabemos todos, esto tiene que ser una política agraria que nos lleve de largo plazo al país, al cambio y a soportar el país con agricultura. Sí lo podemos hacer, pero tiene que haber una política de mediano y largo plazo. Segunda réplica, Cortico. cortico Realmente hay dos ejemplos, doctora Cecilia, de generosidad. Uno que ha sucedido y otro que puede venir. El que ha sucedido en términos de generosidad y de compromiso, más que generosidad, realmente ha sido un compromiso, se ha dado precisamente en el sector agroindustrial de la caña. Nosotros desarrollamos variedades locales, somos de los pocos, digamos, que sectores que producen sus propios materiales en Colombia. Y le hemos entregado a Agrosavia en un ejercicio que venimos haciendo desde hace muchos años, en el otrora ICA, luego Corpoica, actualmente Agrosavia, más de 200 de las variedades que hemos desarrollado. Y en esa interacción se han venido trabajando mucho en la validación con los paneleros. Entonces los paneleros finalmente terminan recibiendo ese beneficio de una de las tecnologías realmente más costosas por desarrollar en un sector como el nuestro. Y el que viene, realmente he visto, y fue un planteamiento del ministro Dangond, pues que arrancaría ahorita el 7 de agosto, y también de su viceministro, de trabajar muy cercano con los paneleros. Entonces, está planteando que establezcamos un proyecto de manera conjunta para trabajar realmente cercano a esos pequeños productores. ¿Yo puedo hacer una réplica? Una réplica, doctora Cecilia, Muy muy cortica. breve. No me cabe la menor duda que hay éxitos de mostrar, pero las cifras son las cifras. Pobreza monetaria en el campo, 40%. Pobreza extrema en el campo, 20%. Pobreza multidimensional, 22%. Informalidad laboral, 83%. Entonces aquí estamos lejos de hacer la inclusión. Yo les recomendaría a ustedes, que están tan cerca del ministro, que le digan que se ponga la pila. Este sector no aguanta, porque este gobierno hizo una cosa, le creó expectativas.
Un sector que no tenía poder político, hoy lo tiene. Y no se digan mentiras, ese sector ya sabe cómo movilizarse. Este gobierno no fue capaz de responder por todo lo que les prometió. Eso es cierto, pero sí les generó expectativas. Claro. Y si el próximo gobierno, yo, ministro, si usted no le responde a los más pobres de los pobres que son del sector rural tradicional, aquí esto se prende. Y nadie quiere que se prenda. Es que, mira la periferia. La periferia tiene todos los indicadores más negativos del país. Y todos ellos están en la izquierda. Y hoy tienen poder político. O sea, por el bien de Colombia, ¿sí? O le paramos bolas a esto y no nos quedamos con éxitos, no me cabe la menor duda. Y yo soy una admiradora de la agricultura moderna, pero ha sido muy egoísta. Y ustedes que tienen tanta voz, por Dios ayuden a este ministro que no se equivoque. El sector campesino o de verdad, y va a ser muy difícil, porque ustedes no saben cómo llevarle transferencia de tecnología a los campesinos, es muy difícil, no están agremiados, pero yo sí hago un llamado que si eso no se toma en serio, este no es el país de antes. Claro. Este es un país donde la pobreza tiene poder político, ¿ok? Un segundo. Muy breve. Sí, doctora Cecilia, yo creo que usted dice verdades, pero también hoy esa expectativa que se generó y no se cumplió, creo que hoy requiere el ministro de Agricultura el apoyo no solo de ese ministerio. Acá requerimos vías, requerimos la transversalidad del sector. Bajarle los costos país a la producción es importantísimo. Si Colombia pudiera bajar esos costos y tener esa logística en transporte, en almacenamiento, en secamiento, todo lo que se requiere para el país, podríamos triplicar en estos 4 años las exportaciones, pero hay que hacer la inversión, y la inversión no es solamente de agricultura, requerimos una apuesta país para salvar todo esto que usted plantea. Bueno, buenísimo. Como ven quienes nos están escuchando, el tema es absolutamente fascinante y profundo. Por fortuna, esperamos que este no sea el primer encuentro que vamos a tener para conversar del agro colombiano, y en los próximos meses seguro vamos a estar dialogando sobre cómo le está yendo en esta tarea, en estos retos que ustedes están subrayando para el nuevo ministerio. Pero quería cerrar solamente con esta ronda de desafíos y estos primeros acercamientos que ha habido con el gobierno de Abelardo de la Espriella. Óscar, ustedes sin duda ya se sentaron con este nuevo gobierno que se posesiona en una semana. ¿Ustedes qué le plantearon desde los departamentos en relación a ese fortalecimiento del agro y el impulso que hay que darle a la ciencia, que es finalmente los dos temas que nos convocan aquí en esta mesa? Por supuesto. Nosotros desde la Federación celebramos esa nueva mirada de las regiones que le está dando este gobierno electo, esta posibilidad de hacer unos empalmes territoriales específicos que le den a los departamentos y a los municipios una voz mucho más protagonista en los procesos de planeación de la nación. Particularmente en los temas de ciencia, tecnología e innovación, yo creo que hay unos retos desde el punto de vista de la gobernanza de la ciencia, la tecnología e innovación y de la gestión institucional. En temas de ciencia, tecnología e innovación, en este momento, las asignaciones, una de las principales fuentes de financiación que tiene este sector es sin duda el Sistema General de Regalías. Allí hay unos retos enormes porque esa asignación puntual de la ciencia, la tecnología y la innovación tiene unas particularidades, y es que los procesos de convocatoria son gestionados y formulados desde el gobierno central. Y eso impide que las necesidades territoriales se traduzcan en una pertinencia de los desarrollos tecnológicos o el tipo de investigación que realmente se requiere en el territorio, de acuerdo con las vocaciones productivas que haya a nivel regional. Entonces, yo creo que ese es un primer cambio esencial y es un llamado que hemos venido haciendo desde las regiones. Por supuesto, dentro de los espacios de empalme territorial que se han venido haciendo, pues se han venido identificando una serie de proyectos productivos que son esenciales para los departamentos, pero digamos, viéndolo desde un punto de vista mucho más amplio a nivel de la política de ciencia, tecnología e innovación, yo creo que eso es esencial. Por otra parte, es importante consolidar el ecosistema de innovación agropecuario. Allí es fundamental poder hacer un proceso de articulación mucho más fluido entre los diferentes actores, donde haya una convergencia no solamente entre los grupos de investigación
de la academia y del sector privado, sino también con diferentes actores gremiales, con los gobiernos territoriales, que permita hacer mucho más pertinente el desarrollo científico que se viene haciendo en el sector. Y por otra parte, buscar mecanismos que permitan hacer mucho más eficiente la articulación entre fuentes de financiación. Hoy un proyecto de ciencia, tecnología e innovación, para que lleve todo su ciclo desde la priorización del proyecto hasta un proceso de viabilización y ejecución, puede tardar hasta 2 o 3 años para que se pueda llevar a cabo. Solamente para poder implementar un proyecto, incluso cuando son entidades que ya tienen experiencia en la implementación de ese tipo de iniciativas. Esperamos, digamos, que en este nuevo gobierno a eso se le pueda dar una nueva mirada y que las fuentes de financiación sean mucho más concurrentes. En este momento, tratar de articular fuentes de financiación del sector privado con recursos públicos y recursos del Sistema General de Regalías es supremamente complejo. Allí yo creo que también hay otro reto y creo que tiene mucho que ver con lo que mencionaban hace un momento y tiene que ver con la integralidad que requiere el sector agropecuario. Nosotros, la gestión pública colombiana tiene un pecado y es pensar en cajas. En este momento pensamos sectorialmente, tenemos unos ministerios sectoriales e incluso el DNP se divide en direcciones generales sectoriales. Y eso impide también esos procesos de articulación y de poder hacer una planeación mucho más integral, no solamente del sector agropecuario, sino de todas las cadenas productivas a las que podamos integrar. Porque esto, como decía hace un momento el doctor Leonardo, pues requiere inversión en vías, requiere inversión en educación, incluso desde los niveles básicos y medios, y requiere, por supuesto, pues inversión en ciencia, tecnología, innovación y en infraestructura. Entonces yo creo que allí hay unos retos enormes, es parte, digamos, del sentir que desde los territorios se ha venido transmitiendo en el marco de esos empalmes territoriales y que bueno, de nuevo ratifico que pues desde la federación celebramos que se le haya dado de nuevo esta voz a las regiones para poder participar activamente en los procesos de planeación. Muchas gracias, Oscar. Freddy, solamente para saber si se nos quedó algo en el tintero, añadiría alguna sugerencia clave fundamental para fortalecer estas capacidades científicas y tecnológicas para que tengamos un sector agropecuario más competitivo. Sergio, realmente yo complementaría lo que acaba de contar Oscar, es la integración realmente de los mismos ministerios. El Ministerio de Ciencias, de Educación y de Agricultura deberían estar trabajando muy en función de la ciencia y la innovación. En el caso de Agrosavia, Agrosavia tiene un reto muy grande de buscar recursos más allá de lo que genera el ministerio para ellos. Yo creo que a través de MinCiencias, del trabajo colaborativo con los departamentos, las UMATAS y los esfuerzos de las organizaciones privadas, en este caso, por ejemplo, Cenicaña, podrían fortalecer esa articulación, esa integración en las regiones y trabajar realmente muy de la mano para generar proyectos regionales y que generen impacto en cada una de las zonas. Entonces, yo vería realmente que el ministerio debería buscar mucho esa integración, apostarle a esos esfuerzos regionales, generar esa integración, que los recursos no solo lleguen a uno, sino que lleguen a todos los actores. Por ejemplo, el sector privado, nosotros yo creo que fuimos los primeros que pudimos, como un centro de investigación privado, acceder a recursos de regalías. Entonces nosotros no tenemos acceso. Entonces sería muy valioso que se libere un poco de eso y eso va a permitir integrar las universidades, las UMATAS para la transferencia, el SNIA, con la experiencia, el conocimiento de los centros de investigación privados para que se pueda transferir ese conocimiento y esa experiencia a nivel regional. Hay una oportunidad muy grande allí con lo que acaba de mencionar Oscar. Yo creo que lo otro es que el campo sea una opción de vida y yo creo que en ese sentido, en la misma línea, el Ministerio de Agricultura y de Educación deberían trabajar muy de la mano para que esos jóvenes que están allí en el campo pues realmente vean una oportunidad, que se enamoren del campo. Desafortunadamente la seguridad en el campo pues nos viene afectando a varias generaciones y pues los jóvenes quieren escapar de esa inseguridad que ha generado lo que estamos viviendo.
pero yo creo que si hay seguridad en el campo, si hay seguridad jurídica también en el campo, y si a esos jóvenes se les capacita con conocimiento que les permita realmente proyectarse, pues yo creo que se nos van a quedar muchos jóvenes y la próxima generación a largo plazo, que como planteaba al principio la doctora Cecilia, pues estará cosechando los frutos de lo que haga este gobierno en este cuatrienio. Perfecto. Un Miguel, complemento ahí. Pues yo creo que esta ruta, llamémoslo de integración, es una ruta de integración necesaria. Hay una palabra que ya suena muy gastada porque suena día por medio, que es el de la de sinergias. Pero las sinergias son precisamente esas uniones que generan un resultado que es superior a la suma de las partes. Y aquí creo que precisamente podemos encontrar ese camino cuando identifiquemos cómo estas iniciativas y avances en ciencia y tecnología las vinculemos con las asociaciones campesinas, pero también con las agremiaciones y con el sector industrial, y también con las demás entidades generadoras de conocimiento. Es una acción posible. Una de las cosas que tenemos claramente que fortalecer desde Agrosavia, porque también hace parte de las cosas que queremos avanzar ahora, es el enlace funcional con los entes territoriales. Por supuesto que tenemos interacciones y hemos avanzado en distintos procesos, pero necesitamos que la investigación permita recoger la demanda territorial y vincularla con el sector productivo, tanto de los pequeños productores como de los medianos y de los transformadores agroindustriales en los escenarios territoriales, porque así es como podemos impulsar la dinámica, llamémoslo de aumento de la productividad, pero hacerlo de una manera que nos permita encadenarla también con redes de comercialización existentes y funcionales que podamos fortalecer. Entonces, aquí creo que sí, entiendo perfectamente que, digamos, alguien tiene que tomar la batuta y en ese sentido esperamos que Agrosavia mejore y aumente su trabajo en esos procesos de articulación orientados a hacer que la investigación impulse la productividad, impulse el desarrollo rural, claramente con énfasis en el sector de la pequeña producción, que es la que habitualmente no cuenta con medios para desarrollar procesos de investigación y procesos de encadenamiento que permitan el mejoramiento y la superación de las condiciones. Tenemos cenicaña, tenemos cenicafé, pero no tenemos cenibatata ni ceniguatila, porque precisamente se trata de unas especies que son propias de una economía campesina que habitualmente ha estado por fuera del asunto. Pero debemos encadenarlas porque sí tienen alternativas y oportunidades en los mercados. Pero es muy importante, sin duda, que se articule y que se articule funcionalmente con un propósito común. Miguel, ya que tomó la palabra, es una pregunta breve, ya que ha salido sobre la mesa en varias oportunidades el Ministerio de Ciencia, que también tiene mucho que ver. ¿Les ha ido bien a ustedes con el Ministerio de Ciencia esa relación y esa conversación? Y de la que además hay detrás estos proyectos de regalías que tienen bastantes recursos detrás. Claro, bueno, lo primero que debo decir es que Agrosavia sí puede presumir un poco porque es la segunda entidad en Colombia que accede a los proyectos del Sistema General de Regalías, porque sus proyectos habitualmente se encuentran en las calificaciones superiores y ha conseguido gestionar el 53% de los recursos de los últimos 5 años asociados a la gestión de proyectos complementarios proviene del Sistema General de Regalías. Son proyectos muy complejos, son técnicamente muy complejos, administrativamente muy complejos, pero son proyectos muy valiosos. Entonces, primero, pues Agrosavia sí participa. Pero en relación con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, sí, Agrosavia sí esperaría que hubiese un aporte también desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, porque Agrosavia realiza, es decir, ejecuta per se una labor de investigación que es propia del Ministerio de Ciencia y Tecnología para el sector agrario. En ese sentido, la balanza se ha cargado toda sobre el Ministerio de Agricultura
y además con una situación, y es que Agrosavia recibe sus transferencias de recursos de funcionamiento. Entonces, como recibe los recursos de funcionamiento desde el Ministerio de Agricultura, está un poco drenando la capacidad, llamémoslo así, del ministerio en sus operaciones habituales. Pero aquí también tenemos al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Yo creo que un punto muy importante sería que conversemos con el nuevo gobierno para que con el Ministerio de Ciencia y Tecnología podamos también recibir aportes funcionales para el sostenimiento de una actividad que fundamentalmente está aportándole al país en ciencia y tecnología para el sector agropecuario. Bueno, muy bien. Miguel, les propongo que pasemos la página a un asunto que va a ser fundamental para estos meses. Y es que viene un niño, un fenómeno del niño, posiblemente como no hayamos conocido otro en estas últimas décadas. Los pronósticos de varios centros de investigación indican que va a ser muy fuerte. Las anomalías que están viendo en el Océano Pacífico son muy particulares y eso impacta sin duda al agro, los impacta a todos los que están aquí en esta mesa sentados. Y quería preguntarles a todos si creen que estamos preparándonos bien para enfrentarlos y qué desafíos ven ustedes en ese camino. Además, nos agarra con cambio de gobierno. Si quieren, podemos empezar por aquí, Leonardo. Sí, Sergio, pues yo creo que en el tema de cambio climático y lo que se nos viene con el fenómeno del niño, pues hoy hay un sistema de alertas que se ha venido desarrollando en el país, de alertas tempranas. De hecho, tenemos el IDEAN y varios de los centros de investigación hoy tienen monitoreo y series de tiempo que analizan esto. Creo que hemos ganado, pero todavía hay unas brechas que hay que trabajar. Nos falta trabajar mucho más con llegarle a los productores, ¿no? De manera que esas alertas ellos se preparen. Colombia tenemos problemas gravísimos cuando se viene el niño, que no tenemos aguas captadas, no tenemos los sistemas de riego, por no hablar de los distritos de riego que nunca se arreglaron y los que se quedaron por hacer nunca se hicieron. Entonces estamos en un atraso supremamente grande para enfrentarnos a un fenómeno del niño. Desafíos pues fuertes. Tenemos que trabajar con los productores en prepararlos muy bien, en diversificar también su producción, en que miremos cómo adecuamos los suelos. Ese punto es fundamental. Me parece que la asistencia técnica es súper requerida en estos casos, tener los técnicos en campo que estén acompañando las asociaciones de productores, los pequeños productores, para que enfrentemos este fenómeno que sin lugar a dudas puede afectar muchísimo la producción. Ya estamos hablando de que las pérdidas en estos 4 años que llevamos de este gobierno, pues no es culpa del gobierno tampoco, pero no le vamos a achacar todo al gobierno que sale, pero se acercan a más de 3 billones de pesos por efectos de cambio climático. Entonces es muy, muy preocupante y nos falta mucha preparación todavía, Sergio. Muchas gracias, doctora Cecilia. Pues mire, nosotros tenemos que partir del hecho de que somos parte de la región del mundo que va a recibir los golpes más duros del cambio climático. América Latina en general se reconoce donde las inundaciones, ¿cómo se llama? El desbordamiento de los ríos, por ejemplo, es mucho más mayor que en otras regiones. Entonces, partamos de ahí. Segundo, se sabe que dentro de esto los fenómenos niño y niña van a ser muy fuertes, mucho más fuertes que en otras partes. ¿Cuál es el mayor problema que tenemos? La desigualdad. Y si este país no tuviera estos niveles de desigualdad, pues seguramente el impacto sería menor. ¿Cuánta gente en el campo está cerca de los ríos? Una inundación de un desbordamiento de un río. ¿Alguien se ha preocupado por mover gente? Eso inclusive pasa en las ciudades, ¿verdad? Que no son los ríos, sino pequeños movimientos de agua, hasta en Medellín. Ustedes vieron lo que pasó en un momento dado. Entonces yo diría que el principal problema que tenemos es que no se le ha dado a la adaptación la importancia que debe dársela en Colombia.
todo el discurso del presidente, que ha sido muy valioso en términos de poner junto a la desigualdad el cambio climático, eso hay que reconocérselo. Él se fue al discurso internacional, que es la generación de gases. Resulta que, entre otras, el que genera gases es el sector agropecuario, no es el petróleo. No, señor, las cifras muestran que es mucho más, y es fundamentalmente ganadería y movimiento de tierras, ¿sí? Entonces, nosotros generamos, sí, pero muy poco en general, el total, mucho en el sector, pero es muy poco comparado con el mundo. El problema nuestro es adaptación. Y adaptación, estamos crudos. No sabemos manejar adaptación, y eso en el sector rural va a ser muy serio, en general en el país. Entonces yo diría, no estamos preparados, pero el problema es que la preparación implica reconocer que tenemos que reducir los índices de desigualdad. Y eso no está en la agenda todavía. O sea, y ese es un reto de este gobierno de aquí en adelante. Esto no tiene freno. O sea, tenemos que entender esto. Y en el campo la desigualdad es mayor, ¿sí? Porque los niveles de pobreza, puede que el Gini sea menor porque los ricos viven en las ciudades. Muy pocos ricos viven en el campo. Pero en términos de pobreza, pues vimos las cifras. Entonces, claro, hay que tomar medidas a corto plazo. La desigualdad no se resuelve de un día para otro, pero, y ahí entro al término de producción, está cogiendo cada vez más ventaja en los análisis, y en el libro que vamos a presentar, uno de los artículos se refiere a este tema. La desigualdad o la política social tradicional no es la que va a resolver la desigualdad, son los cambios en los sistemas productivos. Sergio. Y ahí el campo tiene que tener un mensaje muy claro. A mí me parece que ese es otro tipo de política social. No, esto no es a punto de subsidios. Esos se necesitan para casos muy específicos. Entonces, a punto de insertar productivamente a los sectores productivos. Y eso es lo que te llevaría a reducir desigualdad, a empezar ese proceso, y ahí es donde se pueden manejar los impactos tan fuertes que se vienen del cambio climático. Doctora Cecilia, pero cuéntenos cuál es el libro que van a presentar. Aprovechemos y le hacemos la cuña. Por favor, y ustedes nos van a publicar un artículo. El libro se llama De cara al 2050. Es un ejercicio que llevamos año y medio haciendo con seminarios y ahora con un libro donde hay 24 tecnócratas del más alto nivel. Yo no había visto una colección de PhD tan grande en el libro. La única que no tiene PhD soy yo. Todos los demás tienen de 2 y 3 PhD, pero se sentaron a escribir para juntarse con las políticas públicas. Son propuestas de políticas públicas 2050, 6 gobiernos. Y allí ustedes nos van a publicar un capítulo, porque el capítulo macro está escrito por 3 tendencias distintas. Mark Hofstetter, que es el director del CEDE. Ustedes, de las columnas más divertidas que ustedes tienen es la de Mark. Yo tengo una habilidad para los títulos que yo me emociono. En segundo lugar, Alberto Carrasquilla. ¿Y saben quién es el otro? Adivinen. El ministro. ¿Cómo se llama nuestro ministro? Nada menos que Diego Guevara. Los 3 escribieron ese capítulo. O sea, este libro, y tiene un capítulo de demografía que es maravilloso, otro de salud que se lo vamos a mandar a la nueva ministra, que me tiene feliz. Eso es un aporte para debates en el Congreso y para el próximo gobierno, si los quiere ver. Buenísimo, doctora Cecilia. Bueno, hecha esta... El miércoles lo lanzamos. El próximo miércoles volvamos a El Niño y pasemos, Freddy, ¿cómo les va? ¿Cómo se están preparando ustedes para El Niño y qué desafíos ven? Sí, yo estoy de acuerdo con la doctora cuando ella plantea que esto debe ser una política de Estado de largo aliento. Nosotros nos venimos preparando desde hace ya casi 50 años, desde que se hizo inversión en innovación y desarrollo. Y eso se ha venido construyendo básicamente como en 3 momentos. La infraestructura, el desarrollo de redes y telecomunicaciones, que eso es fundamental para un país que es netamente agropecuario. Generar redes que permitan entender muy bien el clima y anticiparlo. Es un ejercicio valiosísimo que se debe hacer, y nosotros tenemos ya 30 años de registro de más de 10 millones de datos diarios que ha generado esa red, y eso nos permite anticipar y pronosticar lo que viene. Eso es muy valioso para la toma de decisiones y la operación. El segundo componente es la analítica de datos. Toda esa información, y ahí es donde entra las TIC, en ese fortalecimiento. Entonces yo creo que el Ministerio de las TIC, el Ministerio de Agricultura deberían trabajar muy de la mano para establecer esas redes que son transversales en general a la agricultura, que generan datos que deben ser analizados, y eso debe ser desplegado en soluciones para el agricultor, que prácticamente estén al alcance de la mano de los productores. Y esa infraestructura también tiene que
pensarse en reducir los impactos, que no solo las sequías, que realmente van a ser menos frecuentes. Al menos en nuestro caso, nosotros hemos hecho un análisis a 100 años y hemos calculado que tranquilamente se nos puede incrementar en los próximos 10, 15 años un 10% las precipitaciones. Entonces realmente, y lo que más nos ha impactado han sido los fenómenos de la niña. Llevamos 6 años en condiciones de niña. Entonces de fondo hay que hacer un esfuerzo grande y tener una política de Estado en infraestructura de drenaje y pues obviamente allí entra todos los sistemas de riego moderno. Entonces ese es otro esfuerzo de largo aliento que tiene que hacer el Estado pensando en la agricultura. Eso no lo van a hacer los gremios solos, no lo van a hacer los productores solos, eso tiene que ser política de Estado. Y el tercer componente, que lo venimos hablando aquí realmente, es preparar a las personas a través de una adecuada transferencia de extensión. Nosotros este año hemos venido trabajando mucho en la capacitación desde la persona que está regando en el campo hasta el gerente de campo que toma las decisiones para que se anticipe al fenómeno, tome unas medidas previas y que entienda qué es lo que tiene que hacer durante el fenómeno. Y eso se logra gracias a todo ese esfuerzo y ese conocimiento y esa inversión que se hace en investigación e innovación. Entonces eso yo creo que es algo que le ha permitido en este momento prepararse al sector y reducir el impacto, que igual lo vamos a tener, pero pues se puede reducir el impacto a través de ese conocimiento. Entonces sí estamos preparados, pero al igual que todo el sector agropecuario, yo creo que nos hace falta mucha infraestructura en general, sobre todo de fondo, de drenajes y de riego, para evitar los impactos que esto genera. La ausencia de un solo riego en nuestro sector reduce prácticamente en 10 toneladas la producción. En una época crítica de producción puede reducir entre un 40 y un 60% la producción. Entonces el impacto realmente por déficit hídrico, pero también por exceso hídrico, pues va a ser la realidad. Dejamos de vivir en la normalidad y actualmente estamos pasando de una condición extrema de clima extremadamente lluvioso a extremadamente seco. Oscar, y ustedes en la federación, con esa mirada más amplia de lo que puede significar el niño, ¿qué retos están viendo para estos meses que se acercan, que van a ser bastante intensos? Sí, allí pues sin duda, digamos que hay por parte de los secretarios de Agricultura y las coordinaciones departamentales de gestión del riesgo de desastres, ya digamos que hay una serie de alertas mencionadas por cada una de estas entidades en las que han pedido apoyo de la Federación de Departamentos para empezar a articularnos con el Ministerio de Agricultura, con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, justamente para buscar alternativas que permitan una preparación para esa temporada de sequía. No obstante, pues estamos a la vuelta de la esquina de que esa temporada ocurra y allí pues digamos nos empezamos a encontrar con una serie de retos que son mucho más estructurales y que requieren ajustes de más largo plazo. Dentro del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, yo creo que nosotros tenemos como una normatividad y una gobernanza bastante robusta propiciada por la Ley 1523, que es la del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que brinda una serie de herramientas que han sido muy útiles durante los últimos años, pero que siguen presentando unos retos en términos de articulación incluso entre los mismos equipos territoriales. Allí falta como una serie de comunicación también, precisamente por esa sectorización de la que hablábamos hace un momento, porque esto pues implica necesariamente unos procesos de adaptación a todo nivel, desde la infraestructura de transporte hasta la provisión de servicios públicos domiciliarios y por supuesto en el tema agropecuario, pues la provisión de agua y de diferentes insumos que se requieren para la producción. Entonces, allí, pues, por supuesto, hay unos retos grandes desde ese punto de vista de poder generar como esa articulación y esas sinergias entre cada uno de esos sectores. Y hay un reto también grande en términos de transferencia de información mediante las mesas técnicas agroclimáticas.
Digamos que son unas instancias de decisión que deberían ser mucho más activas a nivel territorial. Yo pienso que hay una serie de información climática que puede ser traducida en datos esenciales y en datos estratégicos para poder hacer procesos de adaptación mucho más oportunos dependiendo de las condiciones climáticas que se puedan presentar. Entonces, allí, pues digamos que una de los principales retos o de las principales propuestas que también ha venido promoviendo la federación es que desde esas propuestas, desde esos datos climáticos que se vienen levantando, pues se puedan traducir en predicciones meteorológicas para el sector agropecuario, que le permita a partir de información y de datos tomar decisiones al sector de cómo reaccionar ante situaciones que se vienen a pocos meses. Entonces, allí creo que se centran principalmente los retos que ha identificado el equipo de la Muy bien, federación. Oscar, muchas gracias. Miguel, ¿qué rol puede jugar Agrosavia para hacerle frente a este fenómeno del niño en este sector? Bueno, lo primero que plantearía es que en torno a la pregunta de inicio, creo que hay un asunto que sí debemos trabajar como país y es la cultura de la prevención. ¿De la? Prevención. Prevención. Nosotros llegamos a los desastres como si fuesen cosa imposible de prever y en muchos casos lo son. Estamos en una situación en la que es posible preverlo, pero no tenemos una cultura de preparación sistemática. Entonces, en ese sentido, sí, es un punto clave que trabajemos en las instancias territoriales, a nivel de país, por supuesto, y desde la ciencia y la tecnología para generar las alternativas. Agrosavia concretamente participa, digamos, de este proceso, además de que está en el puesto de mando unificado del actual gobierno para el diseño de iniciativas y propuestas de atención preventiva y por supuesto que estará con el nuevo gobierno atento a trabajar en conjunto y tiene varios elementos concretos. Bueno, lo primero, la plataforma AgroRAC, que es la plataforma de riesgo agroclimático que ya está en operación y que permite identificar cuál es la situación de balance hídrico y los requerimientos para, digámoslo, en condiciones específicas en todas las regiones del país a partir de los datos históricos acumulados por un sistema de inteligencia artificial desarrollado en Agrosavia que permite anticipar y proponer, digamos, elementos de respuesta. Pero la plataforma lo que va a decir es lo que hay que hacer en ese momento, pero para ello tenemos que estar desde atrás preparados. Entonces, ¿cómo se está trabajando? Desde la perspectiva de mejoramiento genético. Primer elemento, necesitamos materiales para la producción que tengan mejor respuesta adaptativa frente a estrés hídrico y frente a, digamos, las distintas condiciones. Ya se está trabajando en varios materiales, tenemos materiales de maíz, de frijol, que están, digámoslo, desarrollados para trabajar en esas condiciones junto con otras especies. Otro elemento clave, la optimización del uso del agua. Es decir, hay otras formas de regar que no son por gravedad. No tenemos que necesariamente en todos los casos trabajar con las opciones por gravedad y podemos hacer una optimización, incluso trabajando en riego por gravedad con una optimización. Y ese es un punto clave, porque vamos a tener pocas oportunidades de acceder al agua. Si se cumple, llamémoslo el pronóstico, pues por supuesto que va a ser bastante complejo, porque no vamos a tener agua suficiente para la producción. Entonces la optimización ya se cuenta con, digámoslo, las tecnologías base incluso para utilización de sistemas de riego por microgotas, para ponerlo en un lenguaje muy sencillo, que hace que aumente la eficiencia. Junto con esto, la agricultura protegida, porque esa es otra alternativa que ya también cuenta con oportunidades. Si podemos, en un escenario de agricultura protegida, producir
10 veces lo que producimos a campo abierto en agricultura en otras condiciones, pues podríamos trabajar perfectamente en la concentración de la producción, que además reduce la cantidad de trabajo requerido, aumentando la productividad de manera significativa, permitiendo regular el uso del agua y permitiendo que se tenga un cierto nivel de control sobre la humedad relativa en escenarios que podemos manejar. Y el otro elemento que es clave, que nos preocupa muchísimo, es el de la producción de alimento para la ganadería, las ganaderías. Porque ahora, frente a la situación que se prevé, el agotamiento de las pasturas, sobre todo en la región Caribe, que es donde se prevé, por lo menos los estudios están planteando que va a ser de la de mayor afectación, la reducción de las pasturas y la calidad de las pasturas va a ser crítica. Entonces, tenemos materiales que permiten la producción de silos o henos para poder alimentar a los animales durante el tiempo, pero los sistemas de distribución de agua y de alimentación suplementaria en este periodo van a ser críticos. Existen alternativas y ahí lo que plantea la doctora Cecilia y el doctor Freddy, por supuesto también, tenemos alternativas que no han salido lo suficiente. Eso es cierto. Tenemos que fortalecer de una manera extraordinaria nuestra capacidad de transferencia de tecnología para que esto llegue a tiempo, porque de nada sirve que en este momento, digamos, tenemos estas variedades de sorgo forrajero que son excelentes, pero si las sembramos ahora van a estar, es decir, tiene que sembrarse ya, y ya estamos casi en el momento crítico, porque lo que está sucediendo ahora es poco frente a lo que está previsto que suceda desde octubre. Octubre, noviembre, diciembre y hasta febrero van a ser meses muy difíciles. Y la última cosa es la producción de material para después del niño, porque ahí tenemos necesidades importantes de material de siembra de todas las líneas productivas que se van a ver afectadas en este semestre, para que la gente pueda volver a sembrar y cuente con material de calidad para hacerlo. Muy bien, Miguel. Complementar dos cositas. Dos cosas. Sí, muy breves. sí, yo creo que en el tema de genética, que quiero reforzar y una cuña del tema de las semillas, es fundamental sembrar semillas que tengan esa garantía que hoy tenemos en la tecnología, semillas que son resistentes a sequía, tolerantes a inundaciones. Creo que eso es fundamental. O sea, hoy tenemos esa posibilidad a través del mejoramiento vegetal a partir de las semillas tradicionales, de esas semillas nativas criollas que tienen resistencias. Hoy hay investigación, lo está haciendo Agrosavia, lo están haciendo creo que muchas universidades y centros de investigación. Un punto que quería retomar es el tema de los seguros agrícolas, son muy importantes. En Colombia menos del 5%, doctora Cecilia, todavía no tiene una cobertura mayor. ¿Y por qué? Porque son primas costosas, porque son muy limitados los cubrimientos. Creo que esa es una tarea importante a trabajar de la mano con el gobierno y la infraestructura de retención de agua, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a prepararnos con los embalses? Colombia es un país que le llueve mucho, cuando llueve muchísimo. Los reservorios son fundamentales. Quería reforzar eso. Bueno, buenísimo. Leonardo, hace un par de semanas conversaba yo con el profesor Germán Poveda, que lleva también como hace unas 4 décadas estudiando el niño y tiene publicaciones muy interesantes. Me decía que con todas estas alertas, ojalá no entremos en ese ciclo hidroilógico que siempre causa consecuencias muy graves aquí en Colombia. Pero como se nos está acabando el tiempo, pues no quería desaprovechar la oportunidad que los tengo y lo tengo aquí en esta mesa para hacerles unas preguntas muy breves que son también indispensables en esta conversación. Y quería empezar con usted, doctora Cecilia. ¿A usted le suena la idea de la expansión de la frontera agrícola en la altillanura, como han planteado en este Muy nuevo rápido. gobierno? Yo creo que aquí hay varios temas. Primero, la frontera actual necesita mucho estudio y ponerla realmente en los niveles de eficiencia que debería.
Aquí hay las tierras subutilizadas, lo que se quería hacer con la reforma agraria que no se ha hecho. Mucha de la tierra que se ha repartido no está en la región Caribe del Magdalena Medio, donde realmente hay un potencial de distribuir mejor la tierra. Entonces, la frontera actual todavía necesita políticas y estrategias claras para que realmente sea productiva. Creo que hay que mirar la altillanura, sin duda, pero pensar que ese es Mato Grosso están muy equivocados. Yo creo que hay errores muy profundos y no podemos simplemente trasladar un modelo que no es el nuestro. Y ahí hay que oír a los ambientalistas. Claro que hay un potencial grande, claro que ahí hay un problema de legitimidad de la tierra muy complicado, todo el problema de baldíos que hay que resolver, pero además hay un problema en la Orinoquía del agua. Es decir, ahí hay dos temas que ahí me preocupan. No es que no, uno no se puede focalizar solo en la altillanura, olvidando que todavía tenemos una frontera actual que hay que trabajarla, que está llena de potencial no desarrollado. Pero en la altillanura hay que mirar dos temas. Uno, como le digo, el tema ambiental. Hay que oír a los expertos en este tema. Y de nuevo, uno de los que escribe en uno de los artículos, Juan Camilo Cárdenas, ha insistido mucho que el manejo ambiental en la altillanura es un tema que no se puede dejar al lado, que es crítico por las implicaciones que tiene en el resto del país. Pero otro que nadie menciona es que yo que estoy tan preocupada por la pérdida de control de territorio, ahí por la altillanura hay un camino de tráfico, de narcotráfico muy grande. Ahí hay una pérdida de control territorial muy seria y eso no se está analizando. Entonces, esta no es el Mato Grosso, esto no es Brasil, ni tampoco tenemos a Embrapa. Me da mucha pena. Entonces, claro que yo sí creo que hay que empezar a mirar esto con seriedad. Aquí hay problemas que hay que resolver, todo el problema de baldíos. Se han hecho esfuerzos, pero no se ha hecho la política para aclarar eso. Pero también hay otro tema que es la Amazonía, que es la ecoeconomía. Ahí vive gente. Y esa era mi pelea con la ministra de Medio Ambiente, que cree que uno tiene que comer lechuga. ¿Qué le damos a esta gente? Pero ahí tenemos un potencial, una riqueza en biodiversidad que la estamos perdiendo. Entonces, yo sí creo que hay como tres áreas de trabajo conjunto. Uno, la frontera actual, que no está resuelta. El segundo, mirar toda la altillanura, a ver cómo se desarrolla ese potencial sin causar mayores problemas y resolver problemas críticos para hacerlo bien, pero también mirar la Amazonía y mirar exactamente qué quiere decir economía. ¿Qué hacemos con esas poblaciones indígenas tan marginadas? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para convertir o para preservar esa riqueza tan importante? Entonces, me parece que se están desconociendo que uno no puede sustituir una de esas áreas de trabajo por otra. Hay que trabajar simultáneamente, siendo probablemente la más urgente en este momento la frontera actual. Estamos perdiendo todo el control territorial, la violencia es terrible. Eso está frenando la producción en esta región. Y simultáneamente analizar objetivamente estas grandes barreras que tendría la Amazonía, la Orinoquía, perdón, que yo creo que ahí hay un potencial importante, pero que necesita menos entusiasmo y más investigación. Frey, ¿a usted le gusta la idea? O? Sí, no, de hecho nosotros ya estamos en la altillanura. Allí hay un desarrollo que se llama Bioenergy, que arrancó hace ya varios años, que fue pues un proyecto que lo asumió luego una familia, la familia Escobar, de la zona cafetera. Ellos invirtieron en ese proyecto y nosotros estamos acompañando ese proyecto. Estoy de acuerdo con la doctora Cecilia, se necesita un desarrollo local. O sea, nosotros, sin duda, al principio tenemos que usar tecnologías e introducir tecnologías. Es como la primera fase, normalmente cuando esos saltos tecnológicos y de productividad, hacer una validación inicial de tecnologías introducidas, pero paralelamente tiene que generarse una Embrapa local. Y esa Embrapa local tiene que ir generando tecnologías propias, variedades que se adapten a esas condiciones, infraestructura nuevamente de riego y drenaje, y paralelo a eso pues tiene que haber obviamente todo un ejercicio que le apunte también a la biodiversidad que hay en ese territorio y que debe acompañar el desarrollo productivo. Ejemplo, en nuestro caso, nosotros venimos trabajando en un corredor biológico, el 980, que busca conectar todos los ríos y generar esa conexión con diferentes ríos tributarios y humedales. Eso indica que sí es posible que conviva la productividad con la biodiversidad y seguramente la altillanura será un laboratorio fundamental para el resto del país donde hay mucho interés, hay una oportunidad para hacer inversión y para hacer un desarrollo tecnológico local.
pero sin duda estamos allí. Vemos allí un potencial, sobre todo en biocombustibles. Miguel, si se concreta esa idea, ¿qué rol puede jugar Agrosavia en ese propósito? Bueno, pues lo primero por decir es que no tenemos Embrapa, pero tenemos Agrosavia. Es decir, Agrosavia sí ha desarrollado durante décadas también trabajos de investigación para el escenario de altillanura. Es decir, la altillanura no se inventó con la declaración del nuevo gobierno alrededor de la intención de trabajar allí. Entonces, primero, Agrosavia cuenta con varios elementos importantes. Ahora, ¿cómo lo vemos? Como una gran oportunidad, efectivamente, porque hay varias líneas productivas, varios ejes, varios renglones de producción que pueden tener grandes oportunidades y con los que hemos venido trabajando en varios de ellos. Por supuesto que tenemos la perspectiva agroindustrial asociada a la gran producción de cereales, que es una de las alternativas o uno de los componentes, pero en un escenario en el que tenemos que considerar, tenemos ese régimen unimodal de precipitaciones, es decir, es distinto de buena parte del país donde tenemos, digámoslo, la virtud de precipitaciones más equilibradas o balanceadas en dos periodos. Aquí tenemos una concentración fuerte, luego el tema de adecuación de tierras y manejo de tierras es uno de los puntos clave para trabajar y abordar el problema. Y en eso Agrosavia, pues por supuesto, también tiene que plantear iniciativas. En relación con algunos de los ejes productivos, pues por supuesto tenemos la línea de producción de cereales que trabajaremos con nuestro aliado FENALCE, que esperamos porque hemos trabajado todo el tiempo con ellos desde hace muchos años y creo que eso es una posibilidad en este momento también. Pero también hay elementos no tradicionales que en este momento están avanzando. Tenemos el desarrollo o la posibilidad, y eso lo hablaremos con el nuevo gobierno, de trabajar en la producción de café canéfora. El café canéfora es el café robusta, llamémoslo, que tiene la virtud de que se puede producir desde los 0 metros hasta los 1000 metros de altura, es decir, es un escenario de producción muy interesante y que puede permitir, de acuerdo con los ensayos que hemos realizado, por supuesto, con conocimiento y en colaboración de la Federación Nacional de Cafeteros y de los distintos actores del sistema, que puede proponer unas alternativas muy interesantes para la pequeña producción, porque no se trata de copiar, y en eso estamos totalmente de acuerdo con la doctora Cecilia, eso no funciona así. No se trata de copiar una tecnología, entonces listo, metamos tractores, sembremos sin... Empezando porque no tienes campesinos. No, exactamente, pero tenemos muchos de los escenarios de piedemonte en los cuales efectivamente existe la posibilidad, y en la altillanura también es posible. Manejo de cacao también es posible. Manejo, digamos, de distintas alternativas productivas que podemos incorporar. Entonces, Agrosavia sí cuenta con la capacidad, no... aquí muy respetuosamente, Agrosavia sí sabe hacer transferencia, aunque hace muy poquita. Hace muy poquito. Estoy de Esa es la acuerdo. palabra. Estoy de acuerdo, pero no es que no sepa hacer transferencia. ¿Por qué no la hace? No, sí No, la sí la hace. hace, sí. ¿Por Sí qué la hace hace. tan poquita? Porque, ahí sí le explico, porque en los últimos años se produjo, digámoslo, un desbalance inadecuado, digamos, indeseable, en el que se concentraron los recursos en la Sí, investigación y no en la y transferencia. no en la transferencia. La transferencia un poco se abandonó, se relegó a un segundo plano. Entonces mi queja tiene valor. Su queja es perfectamente válida, solo que con la nota de que sí sabemos, solo que hacemos muy poca. Demuéstrenlo. Sí, señora, lo vamos a demostrar, es precisamente. Sí, Adelante. el tema de la altillanura y la Orinoquía es un tema supremamente interesante. Creo que, doctora Cecilia, desde que usted estaba de ministra, se viene trabajando la estrategia Soya Maíz Proyecto País, el programa Soya Maíz Proyecto País. Buena parte de ese proyecto se basa en desarrollos en la altillanura, ¿no? Son más de 13, entre Orinoquía y altillanura son alrededor de 13, 15 millones de hectáreas y la sola altillanura son alrededor de 6, 7 millones de hectáreas que hay que adecuar, que requieren mucho trabajo, que requieren adaptación, son suelos que hay que preparar, Pobres. que hay que
hacerlos, ¿no? Pero indiscutiblemente se requieren no solamente la investigación, la tecnología, la logística, todo lo que se debe hacer allí, se requiere seguridad física, se requiere seguridad jurídica, usted lo ha dicho, lo de La los cosa baldíos. jurídica es muy importante. Pero yo creo que hoy hay unos modelos de trabajo en el mundo que ya se han probado también allí. La agricultura regenerativa se está trabajando en algunos predios allí en el Meta, en Bichada. Ahí hay sabanas. Eso es bueno decírselo a toda la gente. Acá no vamos a tumbar selva. Allí hay unas sabanas para que no van a tumbar selva ni a tumbar bosques. La seguridad alimentaria es fundamental. El país, hoy nos estamos comiendo más de 19.000 millones de huevos. Estamos comiendo carne de pollo, cerdo, piscicultura. Todo eso viene de los alimentos balanceados, doctora Cecilia. Estamos importando casi 8 millones de toneladas entre maíz y torta de soya. Y acá estamos escasamente produciendo 1,5 millones de toneladas al año, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en grande y allí hay una posibilidad enorme que creo que el país no puede perder. Así es. Pero tenemos que invertir, tenemos que trabajar juiciosos en rentabilidad y en agricultura sostenible. Pero es una gran posibilidad que creo que se va a abrir y que ha anunciado el doctor Dangond un trabajo juicioso y se ha reunido ya con la gente de esta región para invertir y trabajar en un plan ambicioso y de largo aliento en la altillanura colombiana. Bueno, Sí, perfecto. y un pequeño complemento. Un tema también vinculado en el que Agrosavia tiene mucho que ver, el desarrollo de material mejorado de siembra. Es decir, necesitamos semilla adecuada para este escenario Local. territorial. Somos tropicales, Ujú. tenemos 12 horas sol. En eso y eso no va a cambiar. Entonces, como eso no va a cambiar, necesitamos generar la mejor variedad, las mejores variedades que sean funcionales para esa restricción de horas sol, que son un elemento crucial en la producción. Buenísimo. Y ya para que ya cerremos y nos despidamos, quería cerrar con una inquietud. Ya nos quedan muy pocos minutos. Con una inquietud para que la respondan muy brevemente, aprovechando también que está Agrosavia sentada en esta mesa, y es en estos próximos 4 años y teniendo presente todos esos desafíos que ustedes han mencionado sobre el rol de Agrosavia, ¿qué esperan de Agrosavia estos 4 años? Muy brevemente, si quiero, Oscar, empecemos por allá. ¿Qué esperan desde los departamentos de Agrosavia, aprovechando que están aquí sentados ambos actores? No, por supuesto, yo creo que Agrosavia, como decíamos al inicio de este espacio, pues es un actor esencial dentro del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación. A nivel territorial, los temas relacionados con asistencia técnica y transferencia del conocimiento pues siguen siendo un reto enorme, y creo que acá también muy bienvenida la recomendación que nos hace la doctora Cecilia de fortalecer esos procesos de transferencia del conocimiento, especialmente para aquellos grupos que son más retadores, como es la agricultura campesina, familiar y comunitaria. Y esencialmente, yo creo que es una invitación que nosotros también le hacemos a trabajar pues de la mano con nuestras secretarías de Agricultura para fortalecer esos procesos de extensión agropecuaria. Y creo que aquí también hay un reto enorme desde el punto de vista de un componente que es esencial dentro de la política pública y tiene que ver con los sistemas de monitoreo, seguimiento y evaluación. La transferencia de conocimiento y la generación de conocimiento tiene que medirse también a partir de indicadores de resultado, especialmente en términos de poder medir qué tanto se están implementando esas nuevas tecnologías en diferentes grupos de interés, poder sacar indicadores concretos a nivel de resultado y de impacto que nos permitan hacer mejoras y recomendaciones tempranas. Entonces yo creo que ahí es como ese doble compromiso que esperamos que pueda salir hacia adelante dentro de los próximos años, en términos de consolidar una transferencia de conocimiento muy sólida y poder tener unos sistemas de monitoreo y evaluación mucho más Buenísimo. eficientes. Muchas gracias, Oscar. Doctora Cecilia, para cerrar. Para cerrar un tema que le voy a dejar una tarea. Este gobierno le ha dado tierra fundamentalmente a los indígenas. La titulación de tierras ha sido fundamentalmente para los indígenas. ¿Qué vamos a hacer?
¿Qué va a hacer Agrosavia? ¿Cómo nos acercamos a estos sectores que siguen con unos niveles de productividad, de vida no resuelto? Y eso ha sido una deuda que este gobierno empezó a pagar, pero hay que hacerla efectiva. ¿Qué hacemos con esas grandes extensiones que tienen en los resguardos que van a producir? ¿Cómo nos acercamos a ellos? Entonces es una tarea que me gustaría dejar pendiente. Pues, yo creo que hay menos afrodescendientes, pero también hay. Yo no sabía que había afrodescendientes en los llanos, por ejemplo. Esta gente necesita que esa tierra que se les dio realmente les mejore su vida. Esa es la tarea que me parece que estamos crudos todos los colombianos de abordar. Bueno, pasemos para este lado muy brevemente. Sí, Leonardo. indiscutiblemente yo creo que el papel de Agrosavia es clave. El desarrollo, la investigación, fundamental. Y la investigación a todo nivel. Colombia es un país con un potencial enorme, su biodiversidad es grande, pero tenemos agricultura campesina, agricultura familiar, pero tenemos agricultura empresarial. Creo que hay que trabajar en todos esos niveles de manera juiciosa, con una buena transferencia, ¿sí? Es fundamental. Y la pregunta de la doctora Cecilia, pues es que no podemos entregar tierras sin proyecto productivo. No podemos entregar tierras sin encadenamiento a la comercialización. Yo creo que acá hay que revisar el modelo y hacer unos programas integrales que vayan desde la entrega de tierras, pero con agua, con proyectos productivos, con asistencia técnica, y con crédito, con financiamiento. Creo que hay que hacer un programa mucho más integral que la sola mera entrega de tierra. No, yo creo que Agrosavia ha jugado un rol importantísimo en la investigación, en la innovación. Como le pasa a todos los investigadores, realmente yo creo que tenemos que escuchar mejor. Yo creo que nos toca escuchar mejor a los productores, bajarnos un poquitico de ese tercer piso que a veces nos ubicamos, esos egos que no nos dejan realmente escuchar con claridad, dar respuesta a las necesidades de manera oportuna. Tú lo mencionabas hace un rato, y estar muy cercanos a través de la capacitación, la transferencia y la extensión, con medición de impacto, que lo mencionabas, Oscar, hace un rato. Yo creo que si eso se combina, esas tres cosas, se puede lograr. Pero yo más bien, Sergio, agregaría algo, no solo pedirle a Agrosavia, yo creo que Oscar lo planteó y yo creo que todos lo reforzamos, es la integración de quienes hacen realmente ciencia en el país y generan innovación y desarrollo. Yo creo que si el Ministerio de Ciencias le aporta recursos para que siga haciendo ciencia, el Ministerio de Agricultura le aporta recursos para que siga haciendo ciencia, pero que haga transferencia y extensión, ahí tenemos un juego ganador. Porque si el ministerio es el único que se le sigue apostando el Ministerio de Agricultura es el único que le sigue apostando a la investigación, siempre vamos a tener esa brecha de no poder llegar a los productores con la transferencia y la extensión. Miguel, hiciera usted con derecho a réplica todas estas Bueno, jalones de oreja, recomendaciones, esperanzas que tiene sobre Agrosavia. bueno, no, lo primero, muy bienvenidas los jalones de oreja y muy bienvenidas las propuestas, es lo que nos alimenta y lo que nos hace avanzar. Pues bueno, en primer lugar, el tema de la utilidad social de Agrosavia y de la necesidad de que esa utilidad social sea evidente, comprobable, mensurable. O sea, el problema de la valoración del impacto. Estamos totalmente de acuerdo. En este momento estamos diseñando la estrategia institucional de evaluación de impacto porque hace parte y es una de las debilidades que hemos tenido, porque es necesario que los entes territoriales, el gobierno nacional, todos los actores del sistema, los gremios de la producción, las asociaciones campesinas, sepan que el trabajo de Agrosavia se expresa y se materializa en incrementos de productividad, en incrementos de rentabilidad, en mejoras sustantivas de la producción. La temática de transferencia de tecnología, ya la hemos conversado, es un desafío que Agrosavia acoge y sobre el que considera que primero estamos totalmente de acuerdo. En segundo lugar, ya estamos trabajando en el Plan Nacional de Transferencia de Tecnología que esperamos empezar a materializar lo más pronto posible para recuperar la capacidad y recuperar la que había y fortalecerla y hacerla más potente. Y finalmente, yo
plantearía la recomendación de Freddy en torno a escuchar mejor. Es verdad, la ciencia con mucha frecuencia es presuntuosa y Arrogante. pretenciosa. Eso es cierto. Y sí queremos que esa ciencia, por supuesto, sea cabalmente productiva, pero también respetuosa del conocimiento, incluso, por supuesto, de los conocimientos adaptativos milenarios que varios de los pueblos indígenas han conseguido para su persistencia y pervivencia en el escenario amazónico, los pueblos, las comunidades negras en el Andén Pacífico y en la costa Caribe colombiana. Entonces, por supuesto, acogemos el llamado de atención, claro que sí, con la mejor voluntad, porque sabemos que hay un reto enorme y el reto es trabajar no solo para las comunidades y para la comunidad campesina, para los pequeños productores del país, las comunidades étnicas, es trabajar con las comunidades para poder conseguir procesos en los que nuestras ofertas y propuestas tecnológicas efectivamente sean adaptables y adaptadas en un proceso de construcción compartida que las haga funcionales. Así que, pues muchas gracias por los regaños, las recomendaciones. Cariñoso, cariñoso. Claro que sí, porque nos ayudan. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí en este espacio. Muchísimas gracias a todos y todas los que estaban conectados esta tarde en El Espectador. Este diálogo quedará igual alojado en YouTube, en El Espectador, para que lo vean después, y seguro será el primero de varios, porque aquí quedan muchos temas planteados para seguir charlando. Muchísimas gracias por sacar Muchas un rato de gracias. su agenda. Muchas gracias. Muchas Sergio, gracias. muy gentil. Gracias. Gracias.